Muchos de ustedes quizá conozcan a Askeladd del programa Vinland Saga. Aquí, él es retratado como un salvaje guerrero vikingo con un trasfondo increíble. Pero ¿sabían que su personaje está vagamente basado en un hombre real llamado Olaf el Pavo Real? Esta es su historia. Olaf era el hijo de Hoskuld, un respetado caudillo que vivía en la región de Laxdela en Islandia. Su nacimiento, según la saga de Laxdela, se dio en circunstancias inusuales y complicadas. Nació alrededor del año 938. Durante un viaje comercial a Noruega, Hoskuld hizo una parada en Branu, una isla en el sur de Suecia donde conoció a un comerciante ruso. Hoskuld le compró una mujer que él creía que era muda. Su nombre era Melkorka y fue llevada por Hoskuld como una mujer esclava. Mientras Hoskuld estaba lejos de Islandia y lejos de su esposa, Jorun Bjarnadottir, Melkorka se convirtió en su concubina. Cuando Hoskuld regresó a casa, llevó a Melkorka con él. Jorun estaba disgustada por su presencia, pero se permitió que Melkorka permaneciera en la casa. Aún así, mientras Hoskuld estaba de regreso en Islandia, continuó viviendo como esposo de Jorun y no la dejó de lado abiertamente. El invierno siguiente, Melkorka dio a luz a un hijo. Al niño le pusieron el nombre de Olaf. Desde muy temprana edad, se decía que Olaf era un niño excepcional. Para cuando tenía 2 años ya podía caminar y hablar con claridad. Esto pronto llevó a un descubrimiento importante. Un día, Hoskuld escuchó a Melkorka hablando con su hijo y se dio cuenta de que ella nunca había sido muda. Cuando Hoskuld la confrontó, Melkorka reveló su verdadera identidad. Ella dijo que era una princesa irlandesa que había sido capturada durante una incursión vikinga. También afirmó que su padre era un rey irlandés llamado Mirk Jartan. Después de esto, las tensiones aumentaron entre Jorun y Melkorka. Sus desacuerdos se volvieron lo suficientemente serios como para que Hoskuld decidiera mudar a Melkorka y Olaf lejos de la casa principal. Los instaló en una granja aparte. Cuando Olaf tenía 7 años, su futuro volvió a cambiar. Un caudillo rico pero sin hijos llamado Thord lo acogió como hijo de crianza y heredero. La madre de Olaf se opuso a este acuerdo, pero el acogimiento siguió adelante. El acuerdo benefició tanto a Thord como a Hoskuld. Al acoger a Olaf, Thord obtuvo la protección y el apoyo de la poderosa familia de Hoskuld. A su vez, Hoskuld aseguró un futuro más sólido para Olaf. Como Olaf era su hijo con una concubina, la ley islandesa limitaba lo que Hoskuld podía dejarle directamente. Gracias a haber sido criado por Thord, Olaf obtuvo acceso a una herencia que de otro modo quizá no habría recibido. A los 12 años, Olaf acompañó a Thord al Althing, la gran asamblea de Islandia. Allí, su ropa elegante y su apariencia llamativa llamaron la atención. Fue durante este tiempo que se ganó el apodo por el que sería recordado Olaf el Pavo Real. Alrededor del año 956, Olaf empezó a mirar más allá de Islandia. Para entonces ya no era simplemente el joven hijo de Hoskuld y Melkorka. Se había convertido en un hombre prometedor, conocido por su apariencia, su porte y la inusual historia de su nacimiento. Fue Melkorka quien lo animó a ir al extranjero. Ella nunca se había olvidado sus propios orígenes y quería que su hijo buscara a la familia de la que se la habían llevado. Para Olaf, el viaje no solo era una oportunidad para ganar riqueza y reputación, también era una oportunidad para probar la verdad de la historia de su madre y presentarse ante las personas que compartían su sangre. Hoskuld no apoyó el plan. No estaba dispuesto a proporcionarle a Olaf mercancías para el viaje. Y el padre de crianza de Olaf, Thord, aunque era rico, tenía la mayor parte de su propiedad en tierras y otros bienes que no podían convertirse fácilmente en fondos para viajar. El viaje requería dinero, equipo y la ayuda de hombres que conocieran el mar. Melkorka entonces tomó el asunto en sus propias manos. Para ayudar a reunir lo necesario, se casó con Thorbjorn el Débil, un agricultor que ya la había ayudado a administrar su propiedad. Este matrimonio no se presentó como una unión romántica, sino como un paso práctico. Con ello, Melkorka ayudó a asegurar los medios para el viaje de Olaf.
Ella y Torbjörn después tuvieron un hijo llamado Lambi. Olaf finalmente zarpó de Islandia con un capitán de barco llamado Orn. Orn era un hombre relacionado con la corte del rey Harald Greycloak de Noruega, y su posición le dio a Olaf una vía importante de acceso a la sociedad noruega. Su viaje a Noruega salió bien, y cuando llegaron, Orn le aconsejó a Olaf que se presentara en la corte del rey. Olaf siguió este consejo. En la corte de Harald Greycloak fue recibido con honor. Su manera, apariencia y conexiones familiares le ayudaron a llamar la atención rápidamente. También fue favorecido por Gunhild, la madre del rey, quien tenía gran influencia en Noruega. Cuando Olaf le dijo a Gunhild que quería viajar a Irlanda y encontrar a la familia de su madre, ella lo apoyó. Ella entendió la importancia del viaje y le proporcionó los medios para llevarlo a cabo adecuadamente. Con su ayuda, Olaf pudo viajar de una manera adecuada para un hombre de posición, no como un vagabundo sin protección. Antes de que Olaf partiera hacia Irlanda, Melkorka le dio objetos como prueba de quién era. Estos eran regalos destinados a su padre y a la mujer que alguna vez la cuidó. Según la tradición de las sagas, estos objetos eran esenciales. Olaf llegaría a una tierra extranjera con una afirmación difícil de sostener, que era el hijo de una mujer llevada años atrás y el nieto de un rey irlandés. Olaf entonces zarpó hacia Irlanda con Orn y sus hombres. Durante el viaje, su barco fue atrapado en una densa niebla. Cuando la niebla se disipó, la tripulación no estaba segura de dónde se encontraban ni en qué dirección debían ir. Estalló una disputa entre Orn y muchos otros a bordo. Algunos querían que la decisión siguiera la opinión de la mayoría. Olaf rechazó esto. Él dijo que los hombres más sabios debían decidir, porque un mal juicio no se volvía más seguro simplemente porque muchas personas lo compartieran. Sus palabras terminaron la discusión y Orn fue permitido guiar el barco. La decisión los llevó a Irlanda, pero no a un puerto seguro. Desembarcaron lejos de la protección de los asentamientos y lugares de comercio nórdicos a lo largo de la costa. Esto los dejó expuestos. Para los irlandeses locales, la llegada inesperada de un barco extranjero no era una visión inofensiva, especialmente en una tierra donde las incursiones vikingas y los asentamientos nórdicos habían marcado generaciones de conflicto. Hombres de la zona fueron a interceptar el barco. Olaf intentó hablar con ellos y la saga dice que él sabía el idioma irlandés que aprendió de su madre. Este detalle es importante porque muestra que Melkorka no solo le contó su historia a Olaf, sino que también preservó parte de su tierra natal a través del idioma. Aún así, las palabras de Olaf no fueron suficientes para asegurar la paz. Los irlandeses atacaron a los recién llegados e intentaron apoderarse de sus pertenencias. Olaf y sus compañeros ahora estaban en una posición peligrosa. No habían venido como saqueadores, pero eran extranjeros armados en una costa irlandesa y había pocas razones para que los lugareños confiaran en ellos. La situación cambió cuando llegó un grupo de jinetes. Su líder era un rey mayor y pronto se enteró de que Olaf afirmaba ser hijo de Melkorka. Se presentaron las pruebas que Olaf llevaba y se contó la historia de su madre. El rey era Mirkjartan, el hombre que Melkorka había nombrado como su padre. Mirkjartan aceptó a Olaf como su nieto. El encuentro le dio propósito al viaje de Olaf. Había cruzado de Islandia a Noruega y luego a Irlanda para confirmar la identidad que su madre había guardado en silencio durante muchos años. Ahora estaba frente a la familia de la que ella había sido separada. Olaf permaneció en Irlanda por un tiempo y fue tratado con gran honor. El rey lo recibió bien y la saga presenta su relación como cálida y respetuosa. El rey estaba complacido con Olaf y lo consideraba un hombre digno de alta posición. Según la saga de Laxdela, Mirkjartan incluso ofreció hacer de Olaf su heredero. Esta oferta puso a Olaf en una posición difícil. Aceptar esto habría significado quedarse en Irlanda e involucrarse en la política de la familia de su madre. También habría implicado el riesgo de enfurecer a los hijos de Mirkjartan, quienes tenían sus propias reclamaciones y expectativas. Olaf entendía que una decisión así podría generar resentimiento y conflicto. Por esa razón eligió no quedarse. Su decisión mostró tanta cautela como ambición.
había obtenido reconocimiento, honor y pruebas del linaje real de su madre, pero no deseaba causar problemas a la casa del rey ni ponerse en contra de sus tíos irlandeses. Olaf dejó Irlanda con regalos y una reputación fortalecida. Su viaje había confirmado la verdad sobre el pasado de Melkorka y había elevado su propio prestigio ante los ojos de quienes lo escuchaban. Había salido al extranjero como el hijo de una concubina, cuya historia podría haber sido puesta en duda. Regresó como un hombre que había sido honrado en Noruega y reconocido en Irlanda por un rey. Después de salir de Irlanda, Olaf regresó a la corte del rey Harald Greycloak. Allí fue nuevamente recibido con gran respeto tanto por Harald como por Gunhild. Su viaje había añadido prestigio a su nombre, y a partir de este momento, el lugar de Olaf entre las figuras principales de Islandia se volvió mucho más seguro. Olaf regresó a Islandia alrededor del año 957, trayendo consigo gran riqueza y reputación. Se fue como un joven en busca de reconocimiento en el extranjero. Regresó como alguien que había sido honrado en Noruega, recibido por la realeza en Irlanda y aceptado como nieto de un rey. Su regreso cambió la forma en que muchas personas lo veían. Olaf seguía siendo el hijo de Melkorka, una mujer que alguna vez se pensó que era una esclava, pero su viaje había fortalecido su historia y elevado su propio estatus. Tenía riqueza, bienes valiosos, conexiones poderosas y la confianza de un hombre que había visto más mundo que la mayoría de los islandeses de su edad. Poco después de que Olaf regresó a casa, su padre Hoskuld comenzó a arreglarle un matrimonio. La mujer elegida fue Thorgerðr Edilsdóttir, la hija de Edil Skallagrímson, el famoso berserker, duelista y guerrero. Este era un matrimonio importante. Edil era uno de los hombres más formidables de Islandia, conocido por su fuerza, poesía, temperamento y una larga historia de conflictos con reyes. Casarse con su familia era estar conectado a una de las líneas de sangre más respetadas y temidas del país. Sin embargo, Thorgerd no se dejaba convencer fácilmente. Al principio, ella no quería casarse con Olaf. Ella se oponía al hecho de que su madre alguna vez había sido conocida como una sierva, y se negaba a aceptar la afirmación de que Melkorka era realmente la hija de un rey irlandés. A sus ojos, la riqueza y apariencia de Olaf no borraban por completo la incertidumbre que rodeaba su nacimiento. Entonces, Olaf habló con ella en privado. La saga dice que su conversación duró mucho tiempo. Lo que pasó entre ellos no está completamente registrado, pero al final, Thorgerd había cambiado de opinión. Parece que Olaf la convenció no solo de la identidad de su madre, sino también de su propio valor. Ella aceptó el matrimonio. La boda se celebró con honor. Olaf le dio a Edil una espada de fina factura que había traído de Irlanda, un regalo adecuado para un hombre del rango y la reputación de Edil. El gesto mostró tanto respeto como confianza. También marcó la entrada de Olaf en una poderosa alianza, una que unía a los descendientes de Hoskuld con la familia de Edil Skallagrímson. Su vida en común se presenta en la saga como buena. Thorgerd era de carácter fuerte y orgullosa, y Olaf era generoso, capaz y ambicioso. Juntos empezaron a construir un hogar que se convertiría en uno de los más importantes de la región. Alrededor del año 962, el padre adoptivo de Olaf, Thord, murió. Thord había acogido a Olaf cuando era niño y lo hizo su heredero, y ahora Olaf heredó su propiedad y su dinero. Con esta herencia, Olaf compró tierras y estableció un nuevo hogar. La gente empezó a establecerse cerca de la casa señorial de Olaf, y muchos empezaron a verlo como su jefe. Su autoridad aumentó constantemente, no solo por su riqueza, sino porque sabía cómo reunir a la gente a su alrededor. Tenía los modales de un caudillo, la generosidad que se esperaba de una gran casa y la dignidad personal que hacía que los hombres quisieran seguirlo. La casa señorial de Olaf era conocida por su riqueza y su decoración, y la saga la recuerda como una de las mejores residencias de Islandia. Se decía que sus paredes estaban adornadas con escenas de viejas historias, cuidadosamente hechas y muy impresionantes. Alrededor del año 965, Hoskuld murió. Su muerte trajo otra prueba para la familia.
En su herencia, Hoskuld dejó oro a Olaf. Esto causó tensión con los hijos legítimos de Hoskuld. El regalo mostró el afecto de Hoskuld por Olaf, pero también corría el riesgo de crear resentimiento entre sus otros hijos. Olaf entendió el peligro. En lugar de permitir que la disputa creciera, actuó con moderación. Pagó un tercio del costo del banquete fúnebre de Hoskuld, un gesto público y honorable que ayudó a aliviar la tensión. Al hacer esto, Olaf mostró las cualidades que lo hicieron poderoso. No respondía a cada ofensa con enojo ni aprovechaba cada ventaja al máximo. Sabía cuándo mantenerse firme y cuándo preservar la paz. Para cuando murió Hoskuld, Olaf el Pavo Real se había convertido en uno de los hombres más respetados de Islandia, no solo por su riqueza y linaje, sino por la manera en que se comportaba entre los hombres. Alrededor del año 975, Olaf decidió viajar al extranjero una vez más. Su esposa no quería que se fuera, pero Olaf se fue a pesar de sus objeciones. Navegó a Noruega y mientras estuvo allí, Olaf visitó a Hakon Jarl, el señor supremo del país que había tomado el trono de Harald Greycloak. Hakon lo recibió con gran honor y le dio un valioso regalo, una carga de madera para llevar de regreso a Islandia. En Islandia era difícil conseguir buena madera, así que este fue un regalo generoso y útil. También demostraba el respeto que Olaf se había ganado entre los hombres poderosos en el extranjero. Olaf moriría en el año 1006. Askeladd y Olaf el Pavo Real son similares porque ambos tienen raíces mixtas nórdicas y celtas. Ambos son moldeados por sus madres. Llevan una conexión con sangre real oculta. Askeladd es mitad danés y mitad galés, mientras que Olaf es islandés por parte de su padre e irlandés por parte de su madre. Ambos también son hombres inteligentes que entienden el poder. Askeladd usa la estrategia, el miedo y la violencia para sobrevivir. Olaf usa la riqueza, las alianzas, la ley y la reputación para ascender en la sociedad islandesa. La principal diferencia es su carácter. Askeladd es despiadado, violento y está dispuesto para engañar o matar para lograr sus objetivos. Olaf es más mesurado, generoso y busca la paz. En términos simples, Askeladd es un político guerrero trágico, mientras que Olaf el Pavo Real es un jefe respetado que construye poder a través del honor, la familia y la moderación. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución realmente ayuda a que todos estos videos sean posibles. Un agradecimiento especial a Estefanía Jasson, Teresa Luch y Juan Seitz. Si disfrutaron el video, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto para otro Perfiles Históricos.